Muy buen día o noche tengas, según la hora que estés viendo este video. Esta vez, como lo prometido es deuda, traigo una entrega relacionada con lo sucedido en las elecciones del 7 de junio pasado en México, pero más concretamente lo ocurrido en la casilla que me tocó en suerte presidir. Pero antes que nada, pongamos los antecedentes mínimos. Esa jornada electoral fungí como presidente de casilla básica de mi sección 2790 de Naucalpan de Juárez, donde entre los candidatos más importantes que podemos mencionar estaban compitiendo por la presidencia municipal David Parra Sánchez del PRI y Edgar Olvera por el PAN. No estoy menospreciando a todos los demás candidatos. Los resultados finales favorecieron al segundo con un abultado porcentaje que hizo ganar al Partido Acción Nacional, la llamada joya de la corona, y recuperar parte del conocido como Corredor Azul, que lo componen los municipios de Naucalpan de Juárez, Huixquilucan, Atizapán, Cuautitlán y Tlalnepantla, aunque este último lo ganó el Partido Tricolor. A la más rancia usanza, previo a las elecciones, durante las campañas, estos candidatos se enfrascaron en una guerra sucia de desprestigio que aquí mismo reporté, así como en mi blog revista Indicios Metropolitanos. Tras las elecciones, entonces, no se hicieron esperar las impugnaciones, esta vez más del PRI que de otros partidos que nos tenían más acostumbrados a estas prácticas casi berrinchudas. Y esto me lleva a entrar de lleno en materia. Leo este día, domingo 28 de junio, un artículo escrito por el viejo colega Rafael Cardona, publicado en su espacio dentro del portal del diario queretano Plaza de Armas, y en él expone los dichos de priistas quejosos del proceso electoral. Su texto lo intitula Rafael Cardona, Quebrantos y Trampas del PAN, y dice así: por encima de sus escasos éxitos electorales, los resultados del Partido Acción Nacional en el reciente proceso tiene otro componente de perturbación. Una de sus querellas, la del gobierno de Colima. Está tembleque en los tribunales y su victoria en Naucalpan se cimbra con la impugnación del Partido Revolucionario Institucional. En Colima, el PAN acusa desvanecimiento de boletas, doble contabilidad y demás triquiñuelas, pero sus acciones en el Estado de México en sociedad con traidores del priismo forman un catálogo de suciedad verdaderamente sorprendente. Aquí quiero hacer una observación. Esto que dice de los traidores del priismo, en cierta forma yo ya lo había venido anotando en entregas previas, tanto en mi blog como aquí, en el sentido de que la llegada del PAN a Naucalpan y a otros municipios del Estado de México vendría siendo un arreglo desde los más rincones oscuros de Toluca, del gobierno en Toluca. Y dentro de estas sospechas se hablaba de la intervención de la ex presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Azucena Olivares, a quien, por cierto, David Parra Sánchez, como cabeza moral del sindicato de burócratas, demandó penalmente por no haber pagado los sueldos a los trabajadores. Y esto apenas había entrado David Sánchez Guevara al gobierno del PRI. Digo, al gobierno de la presidencia municipal. Bueno, dicho esto, en el círculo de los priistas han considerado a Azucena Olivares y todo su séquito como traidores y que han estado apoyando y ayudando al candidato del PAN, Edgar Olvera. Menciono esto porque lo que diré más adelante en relación a lo ocurrido durante la jornada electoral tiene su razón de ser. ¿Ok? Continúo. En Colima, el siguiente es un relato sucinto pero suficiente para comprender cuáles son los motivos de anulación a los cuales se podrían enfrentar el Partido Acción Nacional. Si eso llegara a suceder, se le caería la joya a una corona vacía. Así lo relatan quienes impugnan en un mensaje enviado a esta columna. Y comienza a citar. Quiero hacer también aquí un paréntesis. Esas personas que impugnan y que deben haber hecho llegar esta información a Rafael Cardona no pueden haber sido otros, pienso, habría que corroborarlo, más que sus asesores jurídicos de David Parra,
así como sus asesores de comunicación, personas a quienes conozco, por cierto, y que ya he hablado de ellos en otros momentos. Cita Rafael Cardona: el proceso electoral que nos ocupa estuvo lleno de irregularidades y violaciones a la normativa en materia electoral, a la Constitución local del Estado de México y federal, así como al Código Electoral vigente. En diversas ocasiones el proceso de esta elección del 7 de junio pasado fue quebrantado, transgrediendo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima, publicidad y objetividad. Nuestra sociedad está ávida de legalidad y certeza. Es evidente que la presente elección municipal fue violentada de la manera más atroz, con actividades absolutamente ilegales que nos apartan de la certeza y de la legalidad que debe de prevalecer en una elección democrática, y esto, si se permite, sería una regresión a las peores prácticas del pasado de autoritarismo. Por ejemplo, convalidar la inelegibilidad por residencia insuficiente del candidato registrado por el Partido Acción Nacional al Ayuntamiento de Naucalpan. Aquí hago un paréntesis. Se están refiriendo al hecho, dentro de la guerra sucia que tuvieron en campañas, de que aparentemente Edgar Olvera no es habitante en el tiempo establecido por la ley de Naucalpan, sino que habita en una casa que tiene en Atizapán. Cada uno de los candidatos aportó, entre comillas, pruebas para deslegitimar las quejas y señalamientos y denuncias de unos y de otros. Esto yo también, así tal cual como ellos lo han presentado, lo he reportado en mis espacios. También otro ejemplo sería, sigue la cita, la instalación de casillas antes de los tiempos permitidos y el retraso excesivo en la apertura de las casillas para llevar a cabo la recepción de los votos. Punto. Aquí me detengo porque es cuando entran las anécdotas de esto que podríamos llamar apuntes o confesiones de un presidente de casilla. Bien, solamente hablaré, como decía Unamuno, solo puedo explicarme la existencia a partir de mí mismo. Entonces hablaré a partir de la experiencia que tengo y que tuve de mi casilla. Bien, dice aquí, repito, la instalación de casillas antes de los tiempos permitidos y el retraso excesivo en la apertura de las casillas para llevar a cabo la recepción de los votos. Sí, mi casilla la instalamos y la abrimos a las 8, pero la instalamos a las 10:30 de la mañana. Perdón, a las 9:30 de la mañana, disculpen, me equivoqué en el horario, a las 9:30 de la mañana. La razón: no hubo funcionarios. Me detengo en esto, continúo la lectura porque si no lo saturo. En este renglón se contabilizaron 577 casillas que abrieron después de las 8 de la mañana, con este retardo que es más del 20% de la totalidad de las casillas en Naucalpan de 1110, esto representa el 52%, que no permitió que cerca de 30 o 40 mil electores sufragaran, ya que se tuvieron que retirar por motivos personales. Me detengo, ahora sí me van a permitir que improvise un poquito más, pero tengo que aclarar aquí varias cosas que es importante que conozcan, por lo menos con respecto a esta casilla. En las legislaciones anteriores, ya les he platicado que ya es la cuarta ocasión que soy funcionario de casilla. En las legislaciones anteriores estábamos obligados los funcionarios de casilla a llegar a una hora concreta y específica para abrir e instalar simultáneamente la casilla. Es decir, llegábamos a las 8 y a las 8 tenía que abrirse e instalarse. No podía ser antes de las 8, no podía ser después de las 8. Era muy cerrado el espacio. Y a lo más que podíamos esperar a que llegaran los funcionarios de casilla era 15 minutos. Si después de las 8:15 no llegaban funcionarios, entonces empezábamos a solicitar que si así lo establece el reglamento y la ley, teníamos que solicitar a los votantes que estuvieran formados en la fila, si gustaban o estaban dispuestos a formar parte de la mesa directiva. Primero, los funcionarios que no habían llegado, esas vacantes, se llenan desplazando los cargos hasta llenar todas las vacantes. Las vacantes que sigan quedando, se utiliza gente de la fila para llenar los espacios. Así es como está establecido en el reglamento y en la ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. Eso ha sido siempre. En las elecciones anteriores esa era la hora, las 8.
pero la instalación no tarda un chasquido. Hay que abrir los paquetes, contar las boletas, que estén bien los folios, que estén bien en buenas condiciones, abrir las mamparas, establecer todo el tinglado para poder empezar a permitir la entrada de los electores a emitir su voto. Y eso se lleva pues alrededor de media hora, 40 minutos. Es decir, si abríamos a las 8, a las 8:40, 8:45 ya tenía que estar instalada la casilla para poder empezar la votación. Así funcionaba en las leyes anteriores. Y aún así se abrían tarde,